Aquella mañana, la Argentina se preparaba para saberlo todo de sí misma en un censo. Pero ese mismo día, empezó a comprender cuánto había significado uno solo de sus hombres. Néstor Carlos Kirchner había llegado a este mundo el 25 de febrero de 1950. 20 años después, solo cambió el frío del sur por los acalorados debates políticos en la Universidad de La Plata. Su compromiso fue evidente hasta en el título de la película de la que participó como extra, La Patagonia Rebelde. Pueblo leal, al grito de revolución social. Ese mismo año, en 1974, conoció a Cristina Fernández, entonces amiga de la novia de un amigo de la facultad. Desde ese momento, ella sería la mujer de su vida y su inseparable compañera de militancia. Eran tiempos difíciles y una detención de esas que para miles no tuvo retorno los convenció de quedarse en Santa Cruz para criar al mayor de sus 2 hijos, aunque desde la multipartidaria, Néstor Kirchner impulsaría el fin de la dictadura militar. En esta casa fue la primer casa que se hizo política y donde se levantaron, después de 5 años de proceso militar, por primera vez las banderas peronistas. Ya en democracia, fue presidente de la Caja de Previsión Social, a la que renunció por negarse a que sus fondos se emplearan con otros fines. Más tarde fue intendente de Río Gallegos y durante 12 años, gobernador de Santa Cruz, cargo en el que, según relató su esposa, estuvo a punto de terminar a los golpes con el entonces ministro Cavallo por su insistencia en la firma de un pacto poco conveniente para las provincias. Fue en ese momento que Kirchner decidió estudiar economía. Dicen que había entendido que solo con un superávit fiscal y comercial se podía hacer prosperar un proyecto político. Argentina vivía una crisis sin precedentes. Hace 25 años que las madres luchan para que esto no ocurriera. Bueno, esto ya es un descontrol, es una locura, le están tirando balas de goma a los manifestantes, ¡Pablo! Y tras la caída de Fernando de la Rúa, el gobierno de transición llamó a elecciones en 2003. Kirchner obtuvo el 22% de los votos y no llegó a pelear por la segunda vuelta porque Carlos Menem se bajó de la competencia. Yo, Néstor Carlos Kirchner, juro por Dios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación. Si así no lo hicieren, Dios y la patria me lo demanden. Él sería un presidente distinto y así lo hizo saber en su primer discurso. Formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. Sería un ciudadano más. ¿Qué siente? Mucha responsabilidad. ¿Se esperaba este recibimiento? Directo. Me emociona. Sin vallas. Yo le mandé una cartita y le puse: salud, Presi. Soy una uruguaya que vive en la otra cuadra y que lo mismo que millones de argentinos hoy confía en usted. China Zorrilla. Sin Cadillac, con traje cruzado y ningún protocolo. Sería el primer presidente patagónico y el primero también en conocer la enfermería antes que su despacho en la Casa Rosada. Con el único problema que me he encontrado hasta ahora, el que me ha tocado gobernar, y lo veo acá los amigos, son los fotógrafos. Cada vez que paso, alguna máquina me llevo por delante, pero bueno. Otras serían las heridas que habría de sanarle a la memoria del país. El símbolo de su lucha por los derechos humanos fue el descolgar los retratos de los jefes de la dictadura, que se completó con el pase a retiro de la mitad de los altos mandos, la derogación del decreto que impedía la extradición de represores, el impulso contra las leyes de obediencia debida y punto final, y la cesión de la ESMA para un museo de la memoria. Como presidente de la nación argentina,
Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Para terminar con la sujeción de la economía a los organismos financieros internacionales, Néstor Kirchner le pagó al FMI, canjeó la deuda y obtuvo la mayor quita en la historia. Porque no puede ser que por el endeudamiento que tengamos con el fondo nos quiere imponer las políticas internas y externas que la Argentina tiene que llevar. Este es un país soberano. Además, avanzó en la integración del Mercosur y rechazó la incorporación de Argentina al ALCA sugerida por Estados Unidos. Pero reclamamos que aquellos organismos internacionales que al imponerlas contribuyeron, alentaron y favorecieron el crecimiento de esa deuda, también asuman su cuota de responsabilidad. También organizó el rescate de empresas privatizadas en los 90. Las empresas que dicen vamos a negociar con la Argentina si nos aumentan el 60% del agua. ¡Minga que le vamos a aumentar! Primero que le dé agua al pueblo, que es lo que corresponde. La Corte ya no tenía mayoría automática, porque ahora la integraban jueces independientes. El país transitaba el camino de la recuperación cuando Kirchner cumplió su primer mandato. No tengan dudas que hay desde el sur va a haber, no sé si será pingüino o pingüina, pero acá los van a estar acompañando. Y entonces dejó la prosecución de su proyecto político en manos de su esposa, la mujer que siempre lo había acompañado en la función legislativa y la que alguna vez dijo: somos dos cuerpos y una sola cabeza. Nunca pude aprender el protocolo. Y yo veía que ayer a Cristina le preguntaban: ¿y qué va a hacer con Néstor Kirchner? Me voy a ir a un café literario. Muchas gracias. Pero el primer caballero de la historia no se quedó quieto y cuidó las espaldas de su compañero. Como diputado, como presidente del justicialismo y aún como secretario de la UNASUR. Y me van a tener trabajando en la ciudad de Río Gallegos, como siempre, como un militante más, para construir la gran victoria del 2011, para consolidar la transformación y abrir el camino a la ilusión de los tiempos. Su corazón, que ya había dado señales de fatiga, se detuvo en el fragor de esa lucha. Nadie podía creerlo ese 27 de octubre. Y entonces, Néstor Kirchner pasó a la inmortalidad. En el Salón de los Patriotas lo despidieron las mujeres de pañuelo blanco, los trabajadores que habían recuperado su dignidad, los hombres de la ciudad y también los del campo. Cristina llegaron a esta casa de gobierno, nunca más se remató una sola hectárea de tierra de la República. Y los jóvenes que con él habían descubierto la pasión de la militancia, como cuando Néstor Kirchner recién empezaba a luchar por un país mejor. Y por este nuevo aniversario de la muerte del expresidente Néstor Kirchner, quien habló, quien lo recordó,
fue el actual jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina. Y uno a Néstor la verdad que lo recuerda como alguien que realmente entregó su vida por la política, como alguien que hizo del amor hacia su mujer, a Cristina, hacia los humildes, hacia su país, el gran motivo de su vida, ¿no? Fue alguien que se dedicó todo el tiempo a transformar la realidad, es alguien que permitió que nos recuperáramos la política, fue alguien que una y otra vez nos enseñó que la única política que existe es la que transforma todos los días la vida de los que menos tienen y que hace que la gente viva un poquito mejor todos los días. Creo que la gran revolución que hizo Néstor y que hoy todos los días profundiza Cristina es eso, ¿no? Una política que venía durante tanto tiempo vinculada a las cuestiones personales, conveniencias, que le convenía a uno, que le convenía al otro, la transformó en esta idea de que lo único que sirve al Estado es transformar la vida de la gente, hacer cosas concretas, y por eso yo pienso que el legado de Néstor y su presencia, su vida, se ve hoy cuando un pibe cobra una asignación por hijo, cuando tenemos una nueva ruta, cuando hay un nuevo hospital, cuando alguien que no tenía tiene agua potable, cuando alguien con una familia consigue cloacas, cuando hay escuelas, cuando hay educación, cuando se transforma en acciones que transforman la vida de la gente, ¿no? Ese creo que fue el gran legado que nos dejó Néstor, que todos los días profundiza Cristina, y el amor. Centralmente el amor, dos personas que se amaban profundamente, dos personas que pensaban lo mismo porque construían en conjunto una vida, y esa vida tenía que ver con servir a los otros y servir a los demás, ¿no? Nos encontramos en cualquier momento aquí en Canal 9. Chau.